En una época oscura de la historia de Israel, cuando la idolatría y la corrupción reinaban por todo el reino, Dios levantó a un hombre para ser su voz entre una nación que había olvidado a su Señor. Su nombre era Elías, un profeta que surgiría como una llama en medio de las tinieblas, trayendo consigo no solo la palabra de Dios, sino el fuego del cielo mismo. Israel estaba gobernado por el rey Acab, influenciado por su esposa Jezabel, una mujer que introdujo el culto a Baal, un dios falso. Jezabel persiguió y mató a los profetas del Señor, y Acab, lejos de oponerse, se convirtió en instrumento de idolatría. El pueblo, confundido, comenzó a vacilar entre la adoración al verdadero Dios y el culto a Baal. Dios habló a Elías, y el profeta se presentó ante el rey y dijo con firmeza: «Vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». Así comenzó una sequía que duraría 3 años y medio. El juicio divino cayó sobre la tierra, y la tierra se secó, los campos se marchitaron, y el hambre golpeó cada hogar. Mientras tanto, Dios cuidaba de su profeta. Primero junto al arroyo de Kerit, donde los cuervos le llevaban pan y carne. Luego en casa de una viuda en Sarepta, a quien Dios proveyó milagrosamente de harina y aceite durante toda la sequía, y cuyo hijo fue resucitado por medio de la oración de Elías. Pasado el tiempo, el Señor ordenó a Elías que volviera ante Acab. Allí, frente a frente, el profeta desafió al rey y le propuso una prueba pública en el monte Carmelo. Elías pidió que se reuniera a todo el pueblo y a los 450 profetas de Baal. El desafío era claro: si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Se construirían 2 altares, uno para Baal, otro para el Señor. Cada uno ofrecería un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que respondiera enviando fuego del cielo sería reconocido como el verdadero Dios. El pueblo aceptó el desafío. Desde la mañana hasta el mediodía, los profetas de Baal clamaron, danzaron, se hirieron, pidiendo a su Dios que respondiera. Pero no hubo voz, ni respuesta. Elías se burló de ellos: «Griten más fuerte. Tal vez su Dios esté dormido». Pero no sucedió nada. Entonces llegó el turno de Elías. Reparó el altar del Señor con 12 piedras. Puso el sacrificio, y ordenó que se empapara todo con agua. 3 veces lo hicieron, hasta que el altar y la zanja que lo rodeaba estaban llenos. Entonces Elías oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac e Israel, que hoy se sepa que tú eres Dios en Israel». Y cayó fuego del cielo. El fuego consumió el sacrificio, la leña, las piedras, el agua. El pueblo, asombrado, cayó rostro en tierra: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Elías ordenó que se detuviera a los falsos profetas. Luego subió a orar, pidiéndole al Señor que enviara lluvia. 7 veces envió a su criado a mirar el horizonte. La 7ª vez, una pequeña nube apareció. En poco tiempo, el cielo se cubrió, el viento sopló, y cayó una gran lluvia. Elías corrió delante del carro de Acab hasta Jezreel, fortalecido por la mano del Señor. Este relato nos recuerda que el Dios de Israel sigue siendo el Dios verdadero, y que aún hoy, en medio de una sociedad dividida, Él llama a sus hijos a decidir: ¿a quién serviremos? Como Elías, estamos llamados a reparar el altar caído, a confiar en el poder de Dios, y a vivir con una fe que espera el fuego desde lo alto. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos, y a volver al Dios que responde con fuego. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos, y a volver al Dios que responde con fuego. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos, y a volver al Dios que responde con fuego. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos, y a volver al Dios que responde con fuego. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos, y a volver al Dios que responde con fuego.
Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos y a volver al Dios que responde con fuego. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos y a volver al Dios que responde con fuego. Este es un llamado a la fe verdadera, a dejar atrás los ídolos modernos y a volver al Dios que responde con fuego.